¿Y si te dijera que ya estás bebiendo agua reciclada de alcantarillado? No, no es broma ni una fantasía futurista. En Singapur, California e incluso Francia, el agua que alguna vez estuvo en el sistema de alcantarillado vuelve a la red de suministro. Pero, ¿es seguro? Y lo más importante, ¿podrás superar la barrera psicológica y beberla? Veamos cómo funciona esta tecnología revolucionaria y por qué el futuro del agua potable podría ser muy diferente a lo que imaginabas. No, no es ciencia ficción. Es una solución real para un problema global, la escasez de agua. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Realmente es seguro beber esta agua? Y lo más importante, ¿estamos listos para beber lo que alguna vez desechamos? Aquí entra en juego la tecnología de reutilización potable directa, un sistema de purificación que transforma las aguas residuales en agua potable. Básicamente, el agua que usaste para ducharte o que se fue por el inodoro pasa por un proceso de purificación extrema antes de volver a salir por el grifo. ¿Es seguro? Sí. De hecho, es más seguro de lo que imaginas. Esta agua reciclada pasa por controles de calidad tan estrictos que en muchos casos es más pura que el agua potable convencional. Singapur es uno de los líderes en esta tecnología. En el año 2003, el país lanzó el sistema NEWater, que recicla aguas residuales no solo para uso industrial, sino también para el consumo humano. En Francia, la ciudad de Les Sables-d'Olonne implementó un innovador proyecto para convertir aguas residuales en agua potable. Esta iniciativa es parte de su estrategia para garantizar el suministro sostenible de agua y reducir la dependencia de fuentes tradicionales. Estados como Texas, California y Arizona, en Estados Unidos, ya tienen plantas que purifican agua residual para consumo. En Los Ángeles, hay planes para cubrir hasta el 30% de la demanda de la ciudad con agua reciclada. El primer paso para transformar aguas residuales en agua potable es la prepurificación. En esta etapa se eliminan residuos sólidos, arena, grasas, materia orgánica y otros contaminantes grandes. ¿Cómo funciona? Cuando el agua residual llega a la planta de tratamiento, pasa por rejillas y filtros metálicos con aberturas de entre 3 y 10 milímetros. Estos atrapan objetos grandes como botellas de plástico, servilletas, bolsas, hojas y hasta pequeños objetos arrastrados por accidente. Luego, toda esta basura se transporta en una cinta mecánica y se lleva a plantas de eliminación o incineración. El siguiente paso son los desarenadores, donde se sedimentan arena, grava, fragmentos de vidrio y partículas metálicas. Esto es crucial, porque estas partículas pueden dañar los equipos o bloquear tuberías en fases posteriores. En estos tanques, el agua se mueve más lentamente, para permitir que las partículas pesadas caigan al fondo. Dependiendo de la instalación, esto ocurre en grandes reservorios o en canales angostos con flujo reducido. Otro problema común en las aguas residuales son las grasas, aceites y lubricantes provenientes de la cocina y la industria. Estos se eliminan en separadores de grasa mediante inyección de burbujas de aire ultrafinas. Las burbujas empujan la grasa hacia la superficie, donde se retira con raspadores especiales. En la etapa final de la prepurificación, el agua entra en los sedimentadores, enormes tanques donde permanece inmóvil por varias horas. Durante este tiempo, los sólidos pesados se hunden al fondo, mientras que los lípidos y otras sustancias ligeras flotan en la superficie. Los sedimentos acumulados en el fondo se recogen con palas mecánicas y se procesan para producir biogás. La capa superior también se elimina o pasa por filtración adicional. Tras este proceso, el agua aún no es completamente pura, pero ya está libre de contaminantes grandes y peligrosos. Ahora es momento del tratamiento biológico, donde bacterias y microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica remanente.
El flujo de agua, que hace poco era simplemente desecho, ahora atraviesa un sistema complejo de tuberías y tanques. La etapa mágica de la filtración está a punto de comenzar, la microfiltración. Estos filtros no son como los de una jarra casera. Son membranas ultrafinas con poros miles de veces más pequeños que un cabello humano. Su tamaño varía entre 0.1 y 0.01 micras. Para comparar, una bacteria mide alrededor de una micra, así que ni siquiera intenta pasar. Muchos virus son más pequeños, pero la mayoría queda atrapada en esta densa red. El agua, sin embargo, atraviesa sin problema, dejando las impurezas atrás. Las membranas de microfiltración pueden presentarse en forma de tubos o placas, por donde el agua se impulsa a alta presión. No gotea lentamente, es forzada a través de millones de microcanales. Este proceso es extremadamente rápido, con sistemas que pueden purificar miles de litros por hora. Pero requiere presiones altas, a veces entre 4 y 5 bares, para atravesar las membranas. El agua ahora parece cristalina, pero aún necesita una última fase: la ósmosis inversa, que elimina sales, minerales y contaminantes microscópicos. La microfiltración y la ósmosis inversa eliminaron partículas sólidas, bacterias y virus. Pero falta el paso final: la desinfección. Lámparas de luz ultravioleta, con una longitud de onda de 254 nanómetros, emiten radiación intensa sobre el agua, destruyendo el ADN y ARN de microorganismos en cuestión de segundos. Finalmente, el agua pasa por una cámara de ozono, un desinfectante 50 veces más potente que el cloro. El ozono elimina bacterias, virus, pesticidas e incluso residuos de medicamentos. Tras menos de un minuto, se descompone en oxígeno puro. El resultado es un agua más pura que la de manantial. Sin embargo, la verdadera barrera es psicológica. Aceptar que bebemos agua reciclada es difícil para muchos. Pero quizá en 10 o 20 años, el agua en tu cocina vendrá de este proceso, y ni siquiera notarás la diferencia. Imaginemos esto: cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas.
El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala. Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado, existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases. Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética, donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas. Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas, que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación.
Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje. Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador. Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbake en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente, hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal. En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China, con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema.